Cinéfilo, si además de ser fan del cine, tú también eres fan de los videojuegos, seguramente te has preguntado por qué diantres Hollywood está intentando adaptar una historia que funciona perfectamente bien en tu antiguo Xbox, o por qué Netflix tomó una historia perfecta para estirarla y torcerla hasta exprimirla al máximo, de manera que no tenga absolutamente nada que ver con tu videojuego favorito. Si tú también, después de casi 10 películas, sigues esperando una buena adaptación de Resident Evil, o si ya te diste por vencido, quédate porque hoy vamos a descifrar por qué es tan difícil adaptar videojuegos al cine y si es realmente una misión imposible. ¿Qué tal, cinéfilos de Fuera de Foco? Mi nombre es Fer Ramírez y te doy la bienvenida a este espacio donde, más allá de ver películas, nos dedicamos a analizar el cine y las series desde otro enfoque. Y miren, les voy a ser muy honesta, la verdad. Aunque me encanta el cine y me encantan las series, muchas veces estoy sentada deseando formar parte de esta historia, queriendo hacer más o agarrarte a trancazos a los malos, o a becerros, depende del mal. Y creo que esta conexión directa, si bien no es algo que el cine haya logrado descifrar todavía, hay otro medio que lo ha hecho de una manera espectacular, y esos son los videojuegos, donde la interactividad y formar parte de una historia es posible a través de un control en tu mano, de tu propio movimiento o a través de presionar teclas en tu computadora. Jugar un videojuego te hace formar parte de una aventura en primera persona y conectar a un nivel emocional que quizá en el cine todavía no es tan posible. Y esto es porque es precisamente a través de tu esfuerzo quien está logrando avanzar de nivel en nivel, o en su defecto quien está fallando el mismo nivel una y otra vez hasta que te quedas preguntándote por qué compré Cuphead. ¡Diablos, señorita! Y todas estas sensaciones las vives en carne propia, así sea jugando en nombre de algún personaje. Y aunque no siempre compartimos las mismas características que los personajes que estamos viendo en la pantalla, porque mírenme, yo siento que no me parezca mucho a Kratos, sí que existe un lazo entre tú y estos píxeles en movimiento. Tú decides si te vas a la izquierda, a la derecha, si recoges plantas, si te vas a cazar, o si vas a ir directamente a pelearte con el final boss aunque seas nivel 1 y él nivel 65. La virtud más grande de los videojuegos se resume en una sola palabra: decisión. Desde videojuegos donde puedes explorar el mundo abierto que se pone a tus pies, hasta otros mapas y juegos de estrategia donde eres tú quien decide las habilidades y cómo las utiliza tu equipo para derrotar al contrario. Y sí, esto va desde perderte un rato jugando cosas como Wii Sports Resort o Mario Party, pasando por campañas y batallas como League of Legends, Valorant, Free Fire o Fortnite, dándote la vuelta en lugares donde puedes construir tu propio mundo, tales como Animal Crossing o Minecraft, y finalmente llegando a espacios donde entras en la piel de otro personaje para explorar sus historias desde tu punto de vista. Es decir, un Tomb Raider, un Uncharted, un Halo, un Horizon Zero Dawn, un Assassin's Creed, un Ghost of Tsushima, un Death Stranding, un Stray o el título que usted guste poner en este recuadro de aquí. Y es este gran poder de decisión que tiene el jugador lo que me lleva a la primera pregunta. Si las películas no te dejan voltear a ver lo que tú quieres ver, ni ser el personaje que tú quieres ser, ni seguir la historia como tú la has planeado o acercarte y acariciar al perrito con R2, entonces esto hace a los videojuegos imposibles de adaptarse al cine. Lo cierto es que los videojuegos cada vez se han vuelto narrativas más y más complejas, donde no solo tiene que ver con lo que puede hacer un personaje o los enemigos con los que se enfrenta. Y aunque esta parte del desarrollo, donde tienes que utilizar las habilidades para enfrentarte con un monstruo, siguen siendo parte clave de lo que hace a un videojuego, pues, un videojuego, también sus historias han crecido a un nivel que, cuando te toca llegar al descansito de la cinemática, te detienes, respiras y dices: mira, esto se vería increíble en IMAX 3D con sonido Dolby Surround. Así pasa, por ejemplo, con la serie The Last of Us, la cual adapta el videojuego de 2013. Pero si nos vemos realmente críticos y estrictos con este término, con la palabra adaptar, pues lo que esta serie toma son más bien las cinemáticas y los momentos dramáticos, en lugar de jalar las grandes secuencias de acción que armas tú como un jugador. Es decir, se está enfocando a nivel historia y funciona como una cinemática largototota, pero este miedo y este nerviosismo que te da de que te vaya a salir un clicker por el cuello y te vaya a morder, pues queda un poquito diluido. La verdad, soy muy fan tanto del juego como de la serie, pero es cierto que no hay como ese terror de estar sosteniendo el control cuando estás pasando por un nivel subterráneo, y que también es un poco complicado traducir esa desesperación que sientes como jugador al morir por 17ª ocasión en el mismo nivel. Y es que a ti te llevó 4 horas, pero a Pedrito Pascal solo le tomó 2 minutos. Y tomé un ejemplo muy bonito porque la verdad es que The Last of Us es una de las historias mejor adaptadas
adaptadas a un formato de serie, principalmente gracias a las actuaciones de su elenco y también al respeto que se tiene en la historia, estando Neil Druckmann detrás de la misma. Además, ha servido muy bien para expandir su propio universo y para mostrarnos detalles que quizá, siguiendo el punto de vista de Joel Miller en el videojuego, sería un poquito difícil mostrar. Y por ejemplo, una de las cosas que a mí me emociona mucho ver en la siguiente temporada es cómo se ve explorar la narrativa de los Seraphites, que sentí durante el segundo juego, aunque lo llegamos a ver desde los ojos de Lev y de Abby, que no estaba tan bien desarrollado o que había muchísimo más para contar de lo que realmente pudimos explorar. Así que digamos, sí, el llevar un videojuego a la televisión y explorar más a profundidad algunos de sus detalles, tales como en The Last of Us, podría hacernos creer que adaptar videojuegos no es una tarea tan complicada, ¿o sí? No. Así que podemos ponerle su corona y decirle, señor The Last of Us, vaya a sentarse por allá por favor, porque aunque usted lo hace muy bien, hay otros casos que no son tan divertidos. Porque ¿qué pasa cuando entramos a juegos donde el rol del jugador tiene más peso que sus propios personajes? Voy a sacar mi frasquito y mi cartera porque ustedes ya saben a dónde vamos con esto. Es más, moneda internacional, $5. Hablemos de Arcane y League of Legends. El caso de The Last of Us es una situación un poco más sencilla porque ya tienes una historia que simplemente tiene que adaptarse, traducirse a un guión bonito y llevarse a la pantalla. Pero ¿qué sucede con videojuegos de campañas donde tú eres el protagonista? Donde tú eliges cómo ensamblar a tu equipo y donde realmente no hay una historia detrás más allá de las descripciones de personajes y algunos datos de lore que se han ido coleccionando a lo largo de los años. Esto es lo que pasaría con videojuegos como League of Legends. En League of Legends tú reúnes a tu equipo, cada quien tiene sus habilidades y la meta es llegar al Nexus contrario y ganar. Algo así como un captura la bandera. Y aquí no es tanto la cuestión de si el personaje que elegiste es ultra poderoso o tiene un arma hextech gigantesca, sino que se trata más de una cuestión de estrategia y es por eso que se ha llegado a volver un deporte de alta competitividad. Esto es porque se trata de un ajedrez de inteligencia y agilidad, donde los líderes tienen que hacer uso de los recursos disponibles y vencer a como dé lugar. Algo así como haría Ender Wiggin en la cinta El juego de Ender. Así que digamos, un día estás sentado en la sala de tu casa y dices, vamos a adaptar League of Legends a la pantalla. ¿Por dónde empiezas? Y es que a nivel juego, su virtud más grande está en la capacidad de sus jugadores, quienes prácticamente pueden llegar a volverse superestrellas a través de las habilidades que muestren en el campo de batalla. Pero un universo con personajes que se sostuviera por sí solo, pues realmente no existía. Esto hasta que llegó Arcane. De acuerdo a Jorge Arellano, el manager de relaciones públicas de Riot Games en Latinoamérica, tal cual el lore de League of Legends no existía de manera concisa, a pesar de que sí, por ahí habían algunos fans muy clavados que estaban comenzando a unir las piezas de algunos personajes y las historias de algunos de los lugares para darle un poco de sentido a su historia, casi como este meme del detective que va conectando cosas. Pero tal cual una historia que tiene un principio y un fin no existía hasta que llegó esta serie. Gente piensa que hacemos Arcane para vender skins, pero es al revés. Vendemos skins para poder hacer cosas como Arcane, que al final del día Arcane está pensado por y para los jugadores, ¿no? Los jugadores llevaban muchos años pidiéndonos como expandir en el lore de Runeterra, en sus personajes, en sus historias. Arcane al final del día fue un proyecto de pasión de unos empleados de Riot que ni siquiera trabajaban como con cinemáticas o cosas así. Entonces creo que eso habla mucho del tipo de personas que trabajan en Riot, ¿no? Y de la pasión que tienen por League of Legends, por sus personajes, por sus historias, ¿no? Entonces creo que se puede disfrutar una historia a través de muchos medios. Los videojuegos es uno más. Y Arcane se centra en las zonas de Piltover y Sound, las cuales abarcan de entre un 10 y un 20% del mapa completo de Runeterra. Y funcionando como un primer experimento donde se cocinaría una historia más o menos lineal, se tuvo que comenzar a trabajar en estos personajes desde un enfoque narrativo. Y esto se resuelve a través de preguntas como ¿quiénes son estos personajes? ¿Se conocen entre sí? ¿Y qué pasa si convertimos esta historia en un complejo drama sobre diferencias de clases, explotación obrera, ética científica, moralidad sobre la magia y la historia de dos hermanas que se aman pero que son la perdición de la otra? Ya sabes, lo que todo mundo se pregunta a la hora del desayuno. Así entonces se comienza a crear la historia de todos estos personajes a través de dos objetivos. El primero, que realmente tuvieran una cohesión narrativa, y el segundo, que hiciera justicia a las visiones que ya tenían los fanáticos de estos personajes. Es un proceso de aprendizaje para nosotros tratar de entender cuál es la manera correcta de unir 15 años de expectativas en cuanto a quiénes son estos personajes, junto con una manera nueva de expresar este mundo que abarcó Arcane, que cambió un poquito la historia de algunos personajes para hacerlo
tener todo un sentido más estable, digamos, por todo el universo de Runeterra. Entonces, diría que en general, en líneas generales, obviamente es un ambiente bastante positivo hacia la historia, pero siempre queremos tomar en mente lo que nos están respondiendo los jugadores. Entonces hemos visto eso en feedback hacia, por ejemplo, diseños que hemos hecho con Víctor o cosas que hemos hecho últimamente con algunos de los skins que estamos tratando de hacer. Es asegurar que hay una buena manera de hacer un enlace entre esta historia que estamos tratando de contar, de seguir las expectativas de los jugadores en cuanto a lo que podría ser Runeterra, pero también siempre abarcar o siempre asegurar que estamos tomando en cuenta que hay 15 años de expectativas. Y eso, tenemos unos jugadores bastante apasionados por quiénes son estos personajes y siempre tenemos eso en la mente, tratar de cómo vincular esos dos mundos de una manera más efectiva. Y de nuevo, todo es inspirado por los jugadores, o sea, son cosas que nos piden los jugadores, de oye, soy muy fan de Mordekaiser, me gustaría saber un poco más de su historia, ¿no? De quién es, de dónde viene, de dónde salió, y un poquito eso se refleja, digo, ahorita en Noxus obviamente, pero lo vamos a ver en el futuro con más narrativas de las temporadas. Y ahora, no me gustaría decir que Arcane es una adaptación directa de League of Legends, porque tal cual no está tomando elementos narrativos ya existentes dentro del juego para llevarlos a la pantalla chica, sino que está tomando algunos ingredientes y está comenzando a cocinar con ellos. ¿Y esta receta les quedó? Sin embargo, una de las cosas más interesantes que podemos rescatar de Arcane como una producción audiovisual es que no es un standalone ni el resultado de un producto ya existente, sino que comienza a existir como una simbiosis. Es decir, algunas de las cosas que suceden dentro de sus producciones audiovisuales, tales como Arcane o algunas de las cinemáticas de la más reciente temporada del juego, como la secuencia de Bite Marks, influye en lo que se verá más adelante en los modos de juego. Esto es evidente a través de personajes como Mel Medarda, un personaje que sí partió de Arcane, pero que ahora forma parte de League of Legends dentro del juego, permitiendo a los usuarios interactuar como ella. Entonces, digamos, lo interesante de esta adaptación es que funciona de una manera recíproca. Se ve ahorita con la temporada de Noxus que queremos ser un poquito más específicos de cómo queremos implementar estas cosas de ahora adelante. Diría que el año pasado, cuando lanzamos Swarm junto con el mundo de Anima Squad, fue como un paso experimental para tratar de entender cómo podemos unir los mundos que creamos. Queremos embarcar todo lo que es el contenido del juego a través de estos momentos. Por eso ahorita en el mundo de Noxus vemos no solo que es Arena, que está enfocándose en los campeones de Noxus y enfocándose en el lore y cómo podemos unir cosas de la modalidad de juego con lo que se identifican los campeones. Y es algo que en el juego ya se empieza a ver justamente como dice Eduardo, con las temporadas, con el tema de Arena, o sea, como buscamos que la narrativa permee en todas las dimensiones. Es como una historia que se cuenta en múltiples dimensiones, ¿no? En el juego, con Arcane, incluso con memes, o sea, hay como muchas dimensiones para contar la historia de lo que pasa en Runeterra. Y siendo honestos, funciona también porque a pesar de que está hecha para fans de League of Legends, pues no se cierra a que otras personas lo conozcan. Y precisamente es lo que ha abierto a que nuevos fanáticos quieran acercarse a este universo, entre los cuales me contaría a mí. Arcane funciona porque no necesitas tener un conocimiento tan vasto de los orígenes de estos personajes, sino que realmente puedes comenzar a integrarte a este universo de manera paulatina junto a sus propios fans, quienes también están descubriendo nuevas cosas de estos personajes. Esto sería en contraste con sus otras cinemáticas, donde quizá ya tendrías que tener un conocimiento más amplio sobre quién es cada quien para entender el por qué estos personajes se están agarrando a trancazos en medio de un glaciar. Aunque eso sí, si algo voy a destacar del universo de League of Legends más allá de Arcane, es que tanto estas cinemáticas como otros cortos que han realizado tienen un gran respeto por la animación y por la expresión artística que va más allá del live action. Y mira, si alguien respeta la animación, yo lo respeto a él o a ella. Pero bueno, luego de endeudarme con mi frasco, dejaremos el universo de League of Legends de lado por un rato. Para volver al tema de si, más allá de estas dos producciones de las que ya hablamos, realmente podrían funcionar las adaptaciones de videojuegos. El año pasado se presentaron dos producciones de videojuegos que se esperaba fueran todo un éxito. Una de ellas ganó el premio a la mejor adaptación de un juego en los Game Awards, mientras que la otra arrasó en los premios Razzies.
Sí, hablemos de Fallout y de Borderlands. Pues ¿cómo es que dos productos que podrían parecer bastante similares terminan siendo completamente disparejos? Mucho tiene que ver con quiénes están detrás de adaptar un juego tan querido, y con la pregunta, ¿quieres rescatar la historia de manera superficial o realmente quieres meterte al lore de estos personajes y estos universos y entender el por qué los fans le tienen tanto cariño? Ojo, esto no quiere decir que tenga que ser siempre una adaptación 100% fiel de todos los elementos que encuentras en un juego, porque eso sí que es imposible, sino que, sí dándote algunos permisos creativos, cumplas con esa esencia que hizo a los fanáticos enamorarse de estas producciones en primer lugar. Y esto es algo que hace muy bien Fallout. Entiende muy bien a sus personajes y después te lo lleva a una pantalla grande o a una pantalla chica o a una pantalla todavía más chica si lo estás viendo en el metro de camino a tu trabajo como yo. Y es lo que permite a sus jugadores decir, sí, esto es Fallout, sin que sea una calca completamente idéntica. Y en la otra esquina, el problema con Borderlands es prácticamente todo, pues se siente más como un producto apresurado donde sus ejecutivos dijeron hay que agarrar esta marca, estamparle a los personajes y nadie se va a dar cuenta de que todo esto es un fiasco. Y puedes tener actores súper dedicados como Cate Blanchett, que se puso a buscar cosplays de Lilith para entender más al personaje desde el punto de vista de los fans, pero si la cinta no tiene corazón, pues realmente está subestimando a ese público. Y es que algo que Hollywood no termina de entender es que cuando se trata de un videojuego, la historia está encarnada de una manera mucho más profunda en los fanáticos. Y esto porque es algo que ellos vivieron y que experimentaron de primera mano o de segunda mano, dependiendo del control que estés usando. Y sí, es a través de esto que podemos responder a la pregunta ¿por qué las adaptaciones de Resident Evil jamás han funcionado? Yo soy muy fan de estas películas con Mila Jovovich y tengo la colección completa y las veo siempre que estoy triste, lo cual es bastante seguido. Pero puedo admitir que no tienen absolutamente nada, pero nada que ver con el juego, y que son una historia completamente independiente. Si bien la primera película sí intentó rescatar algunos elementos, finalmente Paul W.S. Anderson decidió irse por una línea completamente distinta, con un personaje inventado que no existía en los juegos, y creando cosas que no tenían nada que ver para lograr una superproducción de acción que tal vez no requería de tantas secuencias ninja. Esto considerando que, pues, el material original es suspenso y terror. Y es que lo interesante de los juegos de Resident Evil es justamente la manera en la que tú estás experimentando estos jumpscares mientras estás jugando el juego, donde tú te pones en los zapatos de Leon Kennedy o de Claire Redfield para navegar entre Raccoon City, entre las entrañas de la corporación Umbrella, entre todas estas villas o la mansión Dimitrescu, esperando a que alguna de estas bonitas criaturas te salte en la cara y te haga decir toda una sarta de sandeces que haga a tus padres replantearse tu educación. La meta de los juegos de Resident Evil es absorberte dentro de una atmósfera que te mantenga tenso todo el tiempo, donde no sabes cuál será el siguiente movimiento y donde sientes toda esta adrenalina porque no lograste reunir suficientes municiones para el siguiente nivel. Todo esto con el fin de también despertar tu curiosidad por saber qué es lo que está sucediendo con la historia del juego, además de estos 30 final bosses que nunca lograste pasar y por los que terminaste llorando en el piso. Y fue precisamente uno de estos final bosses, creo que en Resident Evil 5, el que me hizo botar el juego y dejarlo arrumbado ahí por siempre y ya no acercarme a la franquicia, hasta que apareció Lady Dimitrescu. Y el problema es que cuando llevas esta historia al cine y lo conviertes en algo de acción en lugar de un suspenso que se va construyendo lentamente, pues las cosas no siempre salen tan bien. Si bien hubo un segundo intento por adaptar Resident Evil 2 a la pantalla grande, yo siento que siguen fallando por esa desconexión que hay entre el jugador y por estos personajes que ya tienen tan bien memorizados y que simplemente no terminas de ver reflejados en estos actores. Este efecto no es algo exclusivo de los videojuegos de terror, pues creo que también es algo muy tangible en franquicias como Assassin's Creed, donde tanto su don como su maldición es ser un juego de un mundo abierto, donde tú tienes un control casi total. Es decir, tú decides qué lugares vas a explorar, a quiénes vas a conocer, si vas a ayudar a Benjamin Franklin o no, y qué aventuras vas a seguir más allá de la historia principal. Y sí, hay algunos juegos dentro de la franquicia que están muchísimo más enfocados en la secuencia que tiene que seguir el personaje, pero fuera de ello es más como ser un turista y recorrer el mundo como a ti se te dé la gana. A nivel historia también, pues, aunque intentó llevarse al cine en 2011, lo cierto es que este universo ha construido ampliamente su mitología de una manera paulatina, y verlo contenido en una historia de 2 horas con la carita de Michael Fassbender frente a ti todo el tiempo, pues no logra capturar lo que hace tan interesante a Assassin's Creed como franquicia o como videojuego. Y es que más allá de su historial como delincuente en el presente, mantener a Callum con el mismo rostro mientras estás explorando el pasado es como... Pues no es lo que me había imaginado, pero ok, supongo.
hagan lo que quieran. Y ya hemos hablado de lo difícil que es llevar la interactividad de un juego a la pantalla grande, pero ahora hacerlo de una manera tan ajena y donde no empatizas con el protagonista, pues es como, no hagas eso, yo no haría eso. No, ¿por qué no acariciaste al perrito? Regrésate a acariciar al perro, carajo. ¡Es que! ¿Cómo es posible? Tranquilo, ya pasó. Así que, ¿esto querría decir que Assassin's Creed es una historia inadaptable? Yo diría que no, porque en realidad todo el lore que Assassin's Creed ha reunido incluso fuera de sus videojuegos es algo muy rico y que la verdad sí me gustaría ver adaptado en una franquicia buena de películas. El problema aquí estaría en lo que Hollywood considera clave para tener una franquicia exitosa, y eso sería contar con un protagonista que esté presente en absolutamente todas las cintas. Algo así como un Vengadores, donde todo el tiempo tienes a Tony Stark presente conduciendo la historia del universo. Sin embargo, una de las virtudes más grandes que tiene Assassin's Creed como videojuegos es que te permite explorar como diferentes personajes y a lo largo de diferentes épocas. Algo así como abrir una enciclopedia donde puedes saltar de la historia de los caballeros templarios, al antiguo Egipto, a la antigua Grecia, a las tierras nórdicas o al Japón feudal. Y esto, verlo a través de películas, podría ser algo complicado, ya que tendrían que comenzar a construirse de manera individual. Y no me sorprendería que algunas audiencias que quizá no están tan familiarizadas con los juegos llegaran a decir: Espera, si esta es una secuela, ¿dónde está Connor en esta película? ¿Quién es esta tocha morocha y por qué se está besuqueando con media Grecia? Entonces, esto querría decir que las historias que son más de aventura y que están enfocadas en un solo personaje son más fáciles de adaptar, algo así como un Uncharted o Tomb Raider. Ay, Tomb Raider. Yo no sé si por aquí hay alguna pista de que soy muy fan de esta franquicia. Siempre tengo un gran problema con sus películas, pues intentan hacer a Lara Croft como Indiana Jones, y Lara Croft no es Indiana Jones. Sí, es uno de los personajes más inteligentes que conocerás en tu vida, es badass, hace calistenia, hace cardio y también te maneja muchísimos idiomas que ni siquiera sabías que existían. Pero una de las cosas más valiosas en su historia es que tiene un pasado repleto de culpa y de dinero, mucho dinero. Pero ¿por qué esto jamás logran llevarlo a la pantalla grande? Yo sé que muchos de ustedes le tienen mucho cariño a las películas de Angelina Jolie, que de hecho si nos clavamos a los juegos de 1995, pues hace bastante sentido, donde el mayor atractivo de Lara eran sus boobies triangulares. Pero el problema de estas películas es que los ejecutivos de Hollywood no tenían mucha idea de si justamente inclinarse por una historia como Indiana Jones o intentar hacer un drama de espionaje como Misión Imposible, por lo que hicieron una mezcla muy extraña donde el objetivo principal era enfocar el trasero de Jolie. Y esto no es culpa de Angelina Jolie. Angelina Jolie, yo soy tu más grande fan y te quiero mucho y yo te voy a defender toda la vida, ¿ok? Tú eres hermosa. Más adelante, con la nueva adaptación que se hizo con Alicia Vikander en 2018, no es que estuviera del todo mal, pues al menos teníamos la misma isla que en el juego, Yamatai, y también a una Lara Croft que ha renunciado a los derechos de su familia, pero quien a diferencia de la historia original decide hacer algo muy cliché e ir a averiguar qué pasó con su padre. Y el problema más grande es lo que viene después del planteamiento, pues aunque Lara Croft tiene fama de ser un lobo solitario, una de las características más valiosas de la saga de Survivor es que Lara Croft forma parte de una tripulación en la que no encaja completamente, pero quienes realmente le importan, donde tiene amigos como Alex, conexiones profundas e importantísimas como la de Sam y Jonah, y que la película dijo: ¿sabes qué? Quítalas y dale un interés amoroso que no tiene nada que ver. Y la fortaleza de Lara Croft no está en tener intereses amorosos, o sí, dependiendo de la lectura que tú le hayas dado a esta escena, sino a través de la aventura y la búsqueda que va más allá de los temas arqueológicos, y el autodescubrimiento que tiene el personaje a través de las relaciones que forja con su equipo. Precisamente, una de mis líneas favoritas de los juegos es entre Lara y su mentor, quien le dice que ella realmente no conoce de sacrificio, sino de pérdida. La pérdida es algo que sucede, el sacrificio es algo que se elige. Esta es la esencia del primer juego, algo que en la película por algún motivo se tradujo en: ¿qué creen, amigos? Revivimos a Richard Croft por ninguna razón aparente. Esto, y que la diosa del sol no tenga absolutamente nada que ver con Sam, y que Lara esté sola, porque las mujeres fuertes siempre lo están. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y es por eso que agradezco que hayan decidido readaptarla a través de un anime en Netflix, la cual, si bien tiene sus problemas, sí te llega al corazón como fan de esta franquicia. Pero bueno, esta necesidad de hacer las cosas más como Indiana Jones y un thriller de acción que parece sacado de ChatGPT es algo que también le pasó a la saga de Uncharted. Aquí ustedes pueden cancelarme si quieren, pero para mí Tom Holland sí tiene el carisma para ser un Nathan Drake joven. Lo que para mí no llegó a funcionar no es el trabajo de Tom Holland, sino el guión que hay atrás, donde precisamente
sinceramente se siente más como un Indiana Jones que como un Nathan Drake, donde sí, es un ladrón, pero realmente nunca lo vemos, pues su brújula moral está muy bien definida y es más bien el personaje de Mark Wahlberg el que decide meter cizaña. Yo fui muy fan de esta película, pero puedo admitir que como adaptación de Uncharted no funciona del todo, pero sirve de algo y tiene la esencia de Uncharted encajada por ahí en alguna parte. Y sí, esta fui yo clavándome más en videojuegos y producciones con las que estoy más familiarizada y cosas que me gustaría ver. Pero ahora hablaré de algunos videojuegos que quizá no esperaba llegar a ver en el cine y que una vez en la pantalla me hicieron decir, órale, esto funcionó. Una de ellas es la franquicia de Sonic y el otro es Detective Pikachu. ¿Por qué funcionan estas películas de manera individual? Creo que precisamente tiene que ver con algunas de las cosas que ya habíamos discutido antes. Sonic toma al personaje y decide hacerle justicia a la opinión de sus fans cambiando este diseño por una versión mejorada. Y sí, es Sonic, pero no es Sonic jugando a través de un universo de 8 bits. Es un Sonic que existe en nuestro mundo, que interactúa con nosotros y que a su vez cumple con ese sueño que teníamos de niños, pero que también responde a nuevas generaciones interesadas por el personaje. Esto es algo que sucedería también con Detective Pikachu, que es extraer elementos de un juego e integrarlos en un mundo real para ver cómo funcionan, algo así como Roger Rabbit, pero con videojuegos. Y es que aquí no es necesariamente el jugador el que está entrando a la historia, sino el personaje que está saliendo de ella. Y una de las razones por las que Sonic funciona tan bien como una franquicia es que sabe balancear muy bien lo que sucede en el mundo real con los elementos más caricaturescos del personaje, desde sus expresiones, sus movimientos, hasta su mismo villano. Su personaje no solamente responde a la estimulación y al dinamismo que requieren los públicos infantiles, sino que cumple también con los deseos de los fanáticos de los juegos. Y esto es algo que quizá no se ve del todo en películas como Super Mario Bros., pero que no por eso la hacen menos exitosa. En su momento, cuando estrenó, surgió este debate sobre si es una película demasiado infantil y que si por eso no la disfrutaron tanto otros públicos. Y sí, la verdad es que los públicos más pequeños la disfrutaron mucho, porque cuando eres niño, claro que te gusta ver azúcar, brillos y colores todo el tiempo frente a tu cara. Pero a nivel historia quizá no se le invirtió tanto y eso pues también está bien. Mario a fin de cuentas logró hacer numerotes porque es el producto más exitoso que tiene Nintendo, y al igual que Sonic responde tanto a una generación de más de 35 años que está encariñada con estos personajes, como a públicos más pequeños que están desesperados porque les compres la mochila de Toad. Y si a la mezcla añadimos elementos de animación como hacer el appealing de sus personajes todavía más grande, el triunfo de esta película estaba prácticamente cantado. También la película logró construir muy bien algunos momentos icónicos con personajes como Bowser, aplicándote la de siempre espera lo inesperado. Recuerden, siempre esperen lo inesperado. Para ver al personaje bailar y cantar sobre por qué nadie lo ama. Y esta es precisamente la clave de su éxito. Porque sí, puedes tener a personajes que la gente conoce y cuyo lore esté escrito y plasmado en 10.000 videojuegos distintos, pero tener ese factor sorpresa y realmente saber llegar al corazón de los fanáticos con instantes como estos es el truco para tener una adaptación que realmente funcione. Y ok, la película al final funciona más como un comercial o totote de todos los videojuegos que tiene Nintendo, pero no por eso es menos atractiva para los públicos pequeños. A mí genuinamente no se me hace ni una mala estrategia ni una mala adaptación, y creo que de hecho es una respuesta bastante inteligente para hacer explotar al universo de Mario todavía más. Y ahora este fenómeno podría repetirse con Minecraft. Aquí estamos hablando de un fenómeno a la inversa de lo que decíamos sobre Sonic. En lugar de sacar a los personajes o elementos de los videojuegos hacia el mundo real, aquí lo que vamos a hacer es introducir a personas del mundo real a un universo creado por CGI. Y ok, puede que cuando estés jugando videojuegos te guste meterte a estos universos donde sus gráficos no siempre son perfectos, pero estos universos tienen lo suyo, tales como los cuadros de Minecraft. Aunque verlo en una película, no puedo negar que va a ser un poco extraño, porque como decíamos en un principio, aquí el protagonista de la historia siempre eres tú, y en una película ya no serías tú como jugador, sino un personaje con otro nombre, otra personalidad, y que a lo mejor intentaría canalizar algunas de las características principales de los jugadores de Minecraft, pero que obviamente no van a responder de manera universal a todos. Y sí, también podría hacer que la gente se interese por jugar este juego o encontrar mercancía basada en este mundo, pero tal cual decir, vamos a crear una historia inspirada en el mundo de Minecraft y su lore, pues no es algo que realmente sus fans estén buscando. Así entonces podemos concluir que adaptar videojuegos casi siempre es como arrojar una moneda al aire. Puedes sacarte la lotería y lograr una de las películas más exitosas en tu estudio, tal como Five Nights at Freddy's, la cual precisamente responde al
lo que los fans quieren ver y que por ello se convirtió en todo un fenómeno, o puede resultar como algo rarísimo como Resident Evil, que está completamente desconectado de su universo original. Rescatar la interactividad de los videojuegos en el cine no es nada fácil, pero si a mí me lo preguntan, creo que sí me gustaría ver más producciones donde tú tengas la decisión de lo que está sucediendo en la historia, al menos de alguna manera. Algo así como el episodio Bandersnatch de Black Mirror, donde son tus decisiones las que guían al personaje y las que te llevan a explorar diferentes finales. Y es que en casos particulares como The Last of Us, durante su segundo juego, lo que yo más disfruté fue la experiencia tan visceral de tener que tomar decisiones como Ellie o como Abby y tener que hacer cosas que realmente no querías, pero que eran necesarias para avanzar la historia. Y por otro lado, creo que también hay adaptaciones que han logrado llevarnos de maneras inesperadas a sus materiales de origen. Particularmente jamás pensé que me iba a volver fan de League of Legends y aquí me tienen llenando un frasco con dracmas porque ya me debo dinero hasta en el inframundo. La verdad es que no hay un instructivo para hacer una adaptación de videojuegos correcta. Si bien puede funcionar para expandir y analizar el lore de sus personajes más allá de lo que te permite hacer un videojuego, también es muy interesante verlos como una carta de amor a sus fanáticos. Aunque cuando las personas o ejecutivos que tocan estos videojuegos no tienen la menor idea sobre lo que representa para sus fans, o que simplemente deciden utilizar el nombre de los personajes y las propiedades intelectuales para jalar gente al cine, pues es bastante triste. Porque en muchos casos estos ejecutivos son las mismas personas que tienden a ver a los videojuegos como un medio menor, cuando en realidad son el primer punto de exploración en tecnologías, en estrategias y herramientas de animación, softwares de capturas de movimiento, historias interactivas, mundos abiertos, historias más abiertas y más viscerales que rara vez llegamos a ver en el cine. Yo sé que hay muchísimas adaptaciones de videojuegos en las que podríamos haber profundizado muchísimo más, pero por el momento tendremos que dejar la historia hasta aquí porque no tenemos suficientes créditos para desbloquear las características especiales de este video. Este video es patrocinado por EA Games. Cinéfilo, si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho el haberme acompañado a fanear, rantear y analizar lo que hay detrás de todas estas adaptaciones de videojuegos para que comiences a verlas desde otro enfoque. Antes de irnos, me encantará leer tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es la adaptación de videojuegos que más te gusta y la que más detestas así con tu vida que no puedes ni ver en pintura? Te recuerdo que mi nombre es Fer Ramírez y me encuentras creando más contenido en mis plataformas como @HerNameIsFer y por supuesto también para Fuera de Foco, donde en Instagram nos encuentras como @FueraDeFocoLatam. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los análisis, críticas, noticias y demás contenido que tenemos para ti en Fuera de Foco. Y ahora sí, nos vemos a la próxima.